todos, es un gusto que nos acompañe. Soy Lorena Mengíbar y les doy la bienvenida a Horizontes RNA. Les invito a que se mantengan muy pendientes, hay información muy interesante para todos ustedes. Y sin más preámbulos, compartimos los titulares de este programa. Hoy en Horizontes RNA les comentamos datos interesantes, todo lo que sabemos sobre el coronavirus. Y es que a medida que un nuevo virus se propaga dentro y fuera de China, los funcionarios de salud están luchando para contenerlo. Además, vamos a mostrar cómo las nubes de langostas amenazan la seguridad alimentaria de África Oriental. Estamos hablando del brote más grave de langostas en 25 años, que se está extendiendo por África Oriental y supone una amenaza sin precedentes a la seguridad alimentaria. Esto y mucho más en Horizontes RNA. Comenzamos. Y en esta oportunidad comenzamos hablando de temas de salud. Tras 2 reuniones del Grupo de Emergencia por el Coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, ahora se establece que China vive una emergencia, pero que aún es muy pronto para calificar el hecho como una alerta mundial. Ampliamos la información aquí a continuación. Pese a que las cifras aumentan con rapidez frente al número de personas afectadas por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que el hecho no puede calificarse como una emergencia global, pues los afectados se concentran en territorio chino. Declarar emergencia de salud pública es una preocupación internacional. Es un paso importante en la historia de una epidemia y la percepción de esta declaración por parte de la comunidad internacional en el país más afectado para las personas que actualmente luchan con el virus, ciertamente deben considerarse. Debido a la crisis que vive China, la organización insistió en la importancia de que haya una política de transparencia y entrega de información que facilite entender el origen del virus y por ende establecer las formas de contenerlo. La OMS asegura estar adelantando trabajo en campo y sugiere medidas de la comunidad internacional. También debe prepararse la coordinación internacional de los esfuerzos de investigación que deben realizarse en el campo de las vacunas y las contramedidas médicas. La OMS advierte que las medidas preventivas no deben darse solo en países con actual presencia del virus, sino que a nivel global se debe tener listo un plan de contención para evitar la propagación. Sabemos que hay transmisión de humano a humano en China, pero por ahora parece estar limitado a grupos familiares y trabajadores de salud que cuidan a pacientes infectados. En este momento no hay evidencia de transmisión de humano a humano fuera de China, pero eso no significa que no sucederá. Asimismo, la organización informó que un cuarto de la población que ha sido infectada por el coronavirus ha sufrido de otras series de enfermedades y destaca que las víctimas fatales tienen antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que han debilitado su sistema inmunológico. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y a medida que un nuevo virus se propaga dentro y fuera de China, los funcionarios de salud están luchando para contenerlo. Pero el virus es tan resistente que no se sabe mucho al respecto. Aquí les mostramos todo lo que sabemos sobre el coronavirus. Las personas de China están siendo examinadas en los aeropuertos, tanto en su país como en el extranjero. Están siendo revisadas por fiebre y otros síntomas de un nuevo virus respiratorio. El virus es un coronavirus, llamado así porque parece estar rodeado por una corona. El resfriado común es un ejemplo de un coronavirus y también lo son los virus mortales respiratorios como SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que por primera vez infectó a personas en 2002. Se origina en animales de un mercado de alimentos en China. Más tarde, apareció otro coronavirus, el virus respiratorio del Medio Oriente. El MERS probablemente provenía de murciélagos, pero ahora es endémico en camellos en todo el Medio Oriente y se propaga de camellos a humanos. Para todos estos coronavirus emergentes tienen un huésped intermedio que permite que el virus salte de animales a personas. Este último coronavirus está asociado con un mercado de alimentos en Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas. Los virus respiratorios se transmiten por el aire al toser o estornudar o al tocar una superficie infectada y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Freeman dice que es más fácil contraer un coronavirus que contraer el ébola, que se transmite por los fluidos corporales. Hasta ahora, este nuevo virus no parece apuntar a ningún grupo, pero la edad tiene sus desventajas. Si usted es anciano, tiene 65 años o más, tiene una mayor probabilidad de complicaciones, pero no hay restricción de edad para esto. Las complicaciones pueden incluir neumonía, bronquitis, insuficiencia renal, acumulación de líquido en los pulmones y la muerte. Si termina teniendo una infección bacteriana secundaria, puede recibir un antibiótico. Si tiene dificultad respiratoria y necesita ayuda para respirar, podría recibir un respirador. Pero no existe un tratamiento eficaz, específico y comprobado para el nuevo coronavirus. Científicos de todo el mundo están estudiando este virus. Lo que necesitamos saber a continuación es de dónde proviene el virus. Y luego, los siguientes pasos son realmente analizar lo que hace este virus, cómo causa la enfermedad. Podemos desarrollar diagnósticos para que podamos saber mejor cómo se propaga en la comunidad. Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan lavarse las manos con frecuencia, toser en el codo o en un pañuelo de papel y si sospecha que tiene el virus, comunicarse con un médico. Silvia García, Voz de América, Washington. China, Estados Unidos y otros 5 países han confirmado casos de coronavirus que ya ha cobrado la vida de 17 personas. Las autoridades de China, donde proviene este virus, tratan de contenerlo con todos sus recursos. El gobierno chino impuso varias medidas de seguridad, incluyendo la prohibición de salida de al menos 3 ciudades con millones de residentes con la intención de contener el mortal coronavirus. Ya se han registrado casos en múltiples ciudades de China y en otros países, incluyendo Estados Unidos. El temor existe incluso entre empleados de hospitales chinos, como explica Su Tinixuan, asistente de enfermera de un hospital en Hubei. Después de todo, todavía somos jóvenes, así que desde el fondo de nuestro corazón podemos sentirnos perdidos, asustados o preocupados. Los miembros de nuestra familia también están preocupados, pero mientras nos pongamos el traje ya no estamos preocupados. Varios aeropuertos chinos han aplicado nuevas medidas de seguridad. Li Jing, directora de emergencia del aeropuerto de Tianjin, asegura que los viajeros no deben preocuparse. No hay nada de qué preocuparse porque la distancia de los vuelos a la zona de cuarentena es extremadamente cerca. Jin explica cuál es el protocolo que ellos usan si es que sospechan que alguien tiene el virus. Después de encontrar pasajeros con altas temperaturas corporales, nuestro equipo médico llegará y escoltará a los pasajeros a nuestra zona de cuarentena. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Ahora vamos a cambiar de información, pero siempre relacionado a la salud. Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron un 40% desde 2014 hasta 2017. Esto según datos del Ministerio de Salud. Pero según los médicos, la cifra va en aumento y el tratamiento es muy escaso. Conocida como la enfermedad de la pobreza, afecta a quienes tienen desnutrición o viven hacinados. Conocida entre los médicos como la enfermedad de la pobreza. Los casos de tuberculosis reportados por el gobierno en disputa pasaron de 6.000 a 11.000 entre 2014 y 2019. Se le llama la enfermedad de la pobreza justamente porque es más frecuente en los países pobres. En los países pobres y en situaciones de pobreza donde las personas no tienen suficiente alimentación y pierden peso, no tienen suficientes proteínas en su organismo por esa misma desnutrición y no se pueden defender, su inmunidad está deprimida. Esta mujer forma parte de la estadística, pide proteger su identidad, pues teme perder el acceso a los medicamentos que el Estado otorga gratuitamente a las personas con la enfermedad. No siempre hay la garantía de suministro, por lo menos ahorita no hay seguridad de que para la próxima semana haya el tratamiento. Y ese es un tratamiento que es muy costoso y que más o menos al mes sale como en $400. Eso para un venezolano común y corriente no es fácil de costear. En junio de 2018, el gobierno en disputa de Venezuela aplicó el denominado Plan Maestro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar los medicamentos para la tuberculosis y prevenir la aparición de nuevos casos.
Pero la directora de infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas advierte que la cantidad de fármacos distribuidos solo alcanza para atender a la mitad de los contagiados. Y eso condiciona que no mejora la enfermedad o recae la enfermedad o se vuelve una tuberculosis resistente. Desde que fue diagnosticada, esta paciente perdió 13 kilos y explica que, en medio de la crisis económica venezolana, es difícil superar la enfermedad. Que comer muchas proteínas, tienes que tener acceso a suplementos vitamínicos, tienes que tener una cantidad de circunstancias que difícilmente la puedes tener acá en este país. En Venezuela, la tuberculosis es también conocida como el mal que mató al prócer de la independencia Simón Bolívar. Esta paciente afirma que actualmente hay prejuicios entre la sociedad frente a la enfermedad. Si tú estás trabajando y tú dices que tú tienes tuberculosis, oye, lo más seguro es que te releguen, pues como me pasó a mí. Y hay gente que yo conozco que tiene esta enfermedad y que está trabajando en restaurantes, sirviendo comida, y no dicen nada a su patrón porque saben que efectivamente lo van a botar de sus trabajos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Continuamos con más información después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Horizontes RNA. Y lo que en Estados Unidos se llama soul food, originalmente surgió de la cultura negra en el sur de la nación norteamericana. Pero con el tiempo, soul food se ha convertido en alta cocina y está en el corazón de algunos de los mejores restaurantes de Washington, D.C. Es una escena concurrida la de este restaurante en la calle U de Washington, donde los clientes hacen fila para comer pollo frito, macarrones con queso, pan de maíz, lo que se conoce como soul food, alimento del alma. El apodo del soul food surgió en los años 60 y 70, cuando tuvimos el movimiento Black Power. Quiero decir, se trataba de tener un orgullo en tu estilo de cocina, poner tu alma en él. Y alimentó las masas desde 1700 y hasta antes de eso. Ubicado a solo unas cuadras del monumento de la Guerra Civil Afroamericana, el restaurante Us en As se está convirtiendo en el centro del soul food de Washington, D.C. Tenemos muchos invitados excelentes que han venido aquí, que podrían ser famosos. Jay-Z y LeBron James. J. Cole viene todo el tiempo. Pero estos platos, que son alimentos básicos tradicionales afroestadounidenses, de hecho, son disfrutados por todos aquí. El galardonado chef Oji Abbott comenzó a cocinar a una edad temprana, aprendiendo en el campo a través de prueba y error. Nada lo hace más feliz que ver a los clientes disfrutar de la receta que recibió de su abuela. Y espera que su historia, así como la receta que tiene un significado cultural e histórico, siga inspirando a quienes vienen a comer a su restaurante. Henry Llanos, Voz de América. Y esto lo adelantábamos al inicio de nuestro programa. El brote más grave de langostas en 25 años se está extendiendo por África Oriental y supone una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo. Así que vamos a compartir datos de las autoridades a continuación. El brote más grave de langostas en 25 años se está extendiendo por África Oriental y supone una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo, según las autoridades. Las inusuales condiciones climáticas son en parte responsables. Los campesinos en Kenia están pidiendo al gobierno que actúe con rapidez para deshacerse de las langostas que lo destruirán todo. De la longitud aproximada de un dedo, los insectos vuelan juntos por millones y están devorando los cultivos y obligando a la gente en algunas zonas a caminar con dificultad entre medio del enjambre.
El brote de langosta del desierto, considerado la especie de langostas más peligrosas, también ha afectado a partes de Somalia, Etiopía, Sudán, Djibouti y Eritrea. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo advierte que partes del sur de Sudán y Uganda podrían ser las siguientes. Ahora continuamos con más información. Los perros de la raza Husky de la compañía Bear Hill Husky de Rovaniemi son solo algunos de las cerca de los 4,000 perros que tiran los trineos turísticos en la Laponia finlandesa. Veamos qué temas se están discutiendo con respecto a si continúan o no estos perros trabajando en este rubro. Preparándose para un safari en la naturaleza de Laponia, los perros de la raza Husky de la compañía Bear Hill Husky de Rovaniemi son solo algunos de los cerca de 4,000 perros que tiran de los trineos turísticos en la Laponia finlandesa. Según un estudio realizado por Animal Tourism Finland, los husky con trineo representan ingresos anuales de unos 10,7 millones de dólares estadounidenses para los proveedores de turismo de la región, mucho más que los renos. De las 158 empresas de turismo animal en la Laponia finlandesa, alrededor de un tercio, 42, son granjas de husky. Bear Hill Husky se enorgullece de su enfoque del turismo responsable, tiene perreras espaciosas, cría cuidadosa y una política de no matar a los perros mayores cuando ya no pueden ser perros de carrera. Pero el dueño de la empresa advierte que no todos los operadores son tan cuidadosos. Si la gente está criando perros a tontas y a locas, tratando de meter más, eso no es ético. Eso no debería hacerse de esa manera porque en algún momento esta burbuja explotará y entonces estarás comprometido de por vida con estos perros porque un perro no es solo para utilizarlo en el presente. Beats teme lo peor por la vida de los perros que pueden quedar sobrantes si algún día se acaba el auge del turismo para un paseo con estos perros. Por ahora no hay tales señales, pues el auge del turismo de estos perros llega en un momento en que está en alza el turismo en el norte de Finlandia, como explicó el profesor universitario José Carlos García Rosell. En una investigación que hicimos pudimos encontrar que algo así como el 60% de la gente decía que era una de las principales razones para venir a Laponia, para experimentar este encuentro con los animales, los husky, los renos. El crecimiento del turismo ha traído consigo una mayor demanda de safaris de husky más rápidos y de menor distancia en comparación con los viajes de 1 hora y media y 15 a 22 kilómetros de Bear Hill, algo que según García Rosell no es muy estimulante para los perros ni para los turistas. Según la agencia gubernamental finlandesa Statistics Finland, el turismo internacional a la Laponia finlandesa creció alrededor de un 22% en 2017 y un 6% en 2018, en tanto para el 68% de los turistas las actividades con los animales son una razón importante para visitar Laponia. Anne-Marie García, Associated Press. Momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Regresamos con más información después del corte. Comenzamos este bloque informativo con un informe de la periodista Jennifer Flores, quien nos explica cómo una empresa que se dedica a la manufacturación de productos desechables biodegradables abrirá sus puertas para que los jóvenes conozcan de este proceso. Hablamos de una empresa que lleva 22 años operando en el mercado salvadoreño y en ese tiempo han trabajado en estrategias a favor del medio ambiente y uno de los pilares es el reciclaje. En el 2019 cerramos con 15 millones
de libras recicladas, las cuales fueron integradas al proceso productivo. En los últimos años, esta empresa ha implementado en su producción el modelo de economía circular y uno de sus últimos proyectos es una planta modelo de exhibición, mejor conocidas como showrooms. Está abierto para poder traer a los jóvenes, a las escuelas públicas, privadas, universidades, a nuestros clientes, obviamente, para que puedan ver y puedan comprobar que nosotros somos una empresa que trabaja de forma ecoamigable, de forma limpia. La idea de esta iniciativa es mostrar a los visitantes el modelo de economía circular, es decir, cómo son integrados a la producción los materiales que ya fueron desechados para darle segundo uso. Apoyados de un banner ilustrativo que está instalado en la planta, las autoridades de la empresa pretenden explicar mejor el proceso y el trabajo de la compañía. Donde vamos a poder ver en vivo y en directo cómo funciona la economía circular, qué es lo que estamos trabajando como Foam Industrial. En un recorrido por la planta, la gerente de Recursos Humanos nos habló del proceso para la elaboración de una bolsa plástica. Todo inicia con el trabajo de estos hombres que se dedican a colocar el material desechado que fue recolectado. Aquí es donde se hace el proceso de conversión del plástico y luego vamos a ver que al finalizar el procedimiento vemos el peletizado, ¿verdad? Que son estas pequeñas como pastillas, ¿verdad? Que se vuelven a utilizar en el proceso de extrusión. Esto es lo que resulta de lo que se ha reciclado del plástico que ya no se utiliza, ¿verdad? Que es el peletizado. Luego, como podemos ver, esas son las máquinas extrusoras donde se incorpora el peletizado. El proceso sigue hasta que el material llega a esta máquina convertidora, donde se le da el corte final para luego ser empaquetado. Esta máquina, que es una máquina de formato ancho, ¿verdad? Donde colocamos la bobina y si ustedes fijan en esta máquina se puede producir, se están fabricando, más bien dicho, 4 pistas, ¿verdad? Donde vamos a poder ver ya el producto terminado. Lo importante aquí es que todo el material sobrante vuelve a ser integrado al proceso de producción para ser reutilizado. Eso es lo que nosotros les queremos mostrar, que aún como parte de nuestro proceso productivo, todo lo que sobra se vuelve a reutilizar, ¿verdad? De forma que no generamos ningún desperdicio. Desde este espacio la empresa busca que las personas y sobre todo las nuevas generaciones tomen conciencia de la cultura del reciclaje y lo beneficioso que puede ser para una economía como la salvadoreña. Para que conozcan que realmente el plástico no es lo malo, sino que la utilidad que nosotros le podemos dar al plástico. La empresa además realiza otros proyectos externos e internos siempre relacionados al tema del reciclaje, como capacitaciones a niños y padres de familia en las comunidades y la donación de ecoestaciones a centros escolares. Donde hemos impartido charlas de reciclaje y de responsabilidad sobre el uso de todos estos productos a más de 4.000 alumnos por el momento. Con todo eso, la empresa espera potenciar las alianzas con alcaldías, universidades y comunidades para recolectar más toneladas de plástico e integrarlas nuevamente al proceso productivo. Y también les comentamos que la Biblioteca de Atlanta está lanzándose al rescate de los libros abandonados por la diáspora. Más detalles a continuación. Aida cambió mucho apenas estuvo con Jacobo, dijo Santiago. Bromeaba, se le veía contenta. En cambio, este es Carlos Carrasquero, un venezolano de Barquisimeto, estado Lara, que ahora, viviendo en Atlanta, se empeña por rescatar no solo el amor por la lectura, sino por los autores de su país. Y en Atlanta siempre iba a las librerías públicas y yo naturalmente me iba al sector de libros en español y la opción y la oferta era muy poca. En Venezuela todo el mundo estaba emigrando y una de las cosas que la gente deja son los libros porque son muy pesados o ya los leyeron. Haciendo contactos en su ciudad natal, estableció una red de vendedores que le enviaron libros usados desde Venezuela. El resultado, más de 8.500 libros en español que llenan las estanterías de este mágico lugar llamado Bibliocactus. Tenemos venezolanidad, que era la que te comentaba que establecimos aparte de Latinoamérica porque era muy especial para los venezolanos tener acceso directo a los autores de Venezuela, ¿no? Entre los autores nuevos tenemos
Ibese Pacheco, Alberto Barrera Tisca, Juan Carlos Méndez Guedes, Angelina Peraza. Estas novelas son muy contemporáneas a la situación que actualmente estamos viviendo en Venezuela, son muy reales para nosotros que estamos afuera. Aquí, entre estos libros que guardan tantas historias, Carlos encontró un lugar de refugio y protección del legado venezolano a miles de millas de su país natal. Burros de Angelina Peraza. Pero tal vez el mayor valor de Bibliocactus no son los libros, sino ser un lugar de encuentro para la comunidad en español. Aquí en Bibliocactus hacen muchas actividades especialmente para los niños, con cuentacuentos, para incentivar a los niños a no perder la lectura, sobre todo en español, porque después que ya están aquí, que están hablando inglés, probablemente no pierden un poquito la costumbre de leer en español. Un excelente sitio de encuentro para con todos los venezolanos y los que no son venezolanos también. Hay mucha gente que viene acá que le gusta el idioma, el español. Hay una oración acá que es maravillosa. Ha despertado un sentimiento de nostalgia. Ven libros que tenían años, décadas sin ver, que a mí esto lo leí en mi colegio cuando estaba en bachillerato, estos cuentos infantiles me los leía mi abuela. Y es que a pesar de la distancia, en Bibliocactus, la imaginación vuela al mismo ritmo que los recuerdos. Julia Riera, Venezuela 360, Atlanta. Además, no podíamos dejar de mencionar esta noticia, y es que NASA se está preparando para enviar un nuevo rover a Marte. Esto en una misión que abrirá las puertas a la exploración humana del planeta rojo. Este es el nuevo rover o astromóvil que NASA enviará a Marte con una misión especial. Esta misión es increíble porque lo que estamos tratando de hacer es encontrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte. La colombiana Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial y líder de la mano robótica de los instrumentos del Mars Rover 2020, explica que el astromóvil estará recolectando muestras y llevará instrumentos que podrían abrir el camino a la exploración humana del planeta rojo. Lo que estamos tratando de hacer es entender cuáles son las cosas que hay en Marte que podamos usar para que cuando llevemos un humano podamos tener agua, podemos tener oxígeno. El rover probará nuevos instrumentos que podrán convertir la atmósfera de Marte en oxígeno y detectar agua subterránea. Tuvimos la oportunidad única de entrar en la sala limpia de JPL, el laboratorio de la NASA en California donde se construyó el rover, para ver de cerca el vehículo espacial y hablar con los miembros de la misión. Para ello pasamos por un proceso riguroso de descontaminación para evitar que cabello, aceite y otras partículas contaminen el rover. Es un viaje sin retorno para el rover, pero brindará muchos años de avance científico. Según Ray Baker, el gerente de sistemas de vuelo, el Mars 2020, diseñado para durar 2 años y medio, recolectará y guardará las muestras hasta que otro rover las pueda recoger en el futuro para traerlas al planeta Tierra. Actualmente se están haciendo las pruebas finales antes de enviarse al Centro Espacial Kennedy en Florida para el ensamblaje final. Si no surge ninguna complicación y todo sale de acuerdo con el plan, Mars 2020 será lanzado al espacio en julio del 2020, pero recién aterrizará en Marte en febrero del 2021. Verónica Villafañe, Voz de América, en el laboratorio JPL de la NASA en Pasadena, California. Y con esta noticia llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Soy Lorena Mengíbar y esto fue Horizontes RNA, siempre invitándoles a que se mantengan pendientes de nuestro próximo programa. Hasta pronto.